Sí, a la gent li agrada molt. Per tant, hem d'anar pensant ja en noves... Bueno, tu sobretot, clar, amb noves coses, nous personatges, objectes, coses que definir. Així la gent ho tindrà més difícil, perquè ho tenen molt fàcil, ¿eh? No, sí, ya estoy pensando en un nuevo programa que va a ser un poquito más difícil, pero esto ya lo averiguarán el martes. Bien, ahí queda eso. Porque es sorpresa. Sorpresa. Otra sorpresa. Ja saben que vam parlar de que la Patricia havia de venir ahir, avui, es trobava malament, realment no podia venir, pero nosotros hemos llamado a Patricia. R que R. Y ahí la tenemos. Patricia, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, muchas gracias, lo siento muchísimo, pero es que no me encontraba muy bien. Ya, nos ha informado de eso Elba. De mi estado anímico, ¿no? Exactamente. Pero bueno, además... de fiebre y he estado, en fin, no muy bien, pero bueno. Antes de empezar, Patricia, tengo que decirte que me he enfadado mucho con Elba. ¿Por qué? Sí, porque ayer no se le ocurre otra cosa que decirnos aquí que había ido de fiesta, os habíais ido de fiesta en Barcelona sin mí. Esto es intolerable. ¿Por qué? Sin mí, Patricia. Oye, que yo no salgo nunca, ¿eh? Bueno, por eso, para una vez que sales... Sí, no salgo nunca, a mí no me gusta salir de noche. Nunca, me encanta el día, la noche regular. La noche para dormir. Y desde que he salido de la casa, he salido pues como, esta creo que es la cuarta vez. O sea, imagínate que yo creo que ya van como 3 meses. Entonces vale. Te perdona, Patricia, te perdona. Me perdonáis, ¿no? Bueno, oye, Patricia, explícanos un poco, después de todo ese ajetreo, de toda esa movida de Gran Hermano, ¿qué es lo que está haciendo Patricia ahora? Pues ahora, como todos sabéis, estoy con Teresa Campos. Sí. Hacemos el corrillo, ahora ya me han subido un día en semana y como empieza Gran Hermano, pues estaremos con el análisis pues de martes a jueves, martes, miércoles y jueves. Sí. Estoy allí. Y aparte, pues llevo el análisis también con las crónicas de Gran Hermano en qué me dice. Y bueno, un poquito pues ya dedicándome a ello, ¿sabes? Y poco más. O sea, ya el tema de invitación a programas y eso pues lo te deja un poquillo más al lado. Más a un lado, ¿no? Sí, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque considero que eso al final trae un poco de polémica y malos rollos, ¿no? Ya. Entonces llega un momento que te cansa y te quema muchísimo. Y que bueno, que igual que a mí, Patricia, pues no le gustan los circos. Sí. Bueno, cariño? Niña, déjalo del circo, porque es que al final los del circo nos van a apuñalar, vamos a decir, mira, no, hombre, no nos gusta pues ese rollo de yo dije que tú dijiste que él dijo, que él me comentó, y que saca un montón de mentiras y que, no sé, eso hace mucho daño, ¿no? A una persona como tal, y no puede ser. Oye, ¿tú crees que se puede pasar por la casa de Gran Hermano sin, o sea, desapercibido, como aquel que dice? ¿Desapercibido? Sí, que nadie hable de ti. Desapercibido no, porque es muy difícil. Es muy difícil. Aunque sea verte, te ven. Pero sí que es verdad que cada persona es un mundo y algunas hasta dos. Y hay personas que tienen maneras y maneras de ser. Yo, por ejemplo, soy una persona que siempre le he dicho, yo no me callo y cuando algo no lo veo bien, pues lo digo. Y cuando me pinchan, tal como me están pinchando, estoy saltando, ¿no? Y eso sí condiciona un poco a la persona, y si estás en el programa, pues esa persona evidentemente es más relevante que otra. Ya. Pero desapercibido yo creo que ninguno de los concursantes nunca pasa desapercibido. Siempre hay algo, por poco que sea, que le hace, digamos, destacar. Ya. Pero bueno, yo creo que ya a las alturas que estamos de las ediciones de Gran Hermano, yo creo que eso ya se sabe, con antelación, vamos. Con antelación. ¿Tú piensas que ya es una cosa que se va a repetir continuamente ya por definición? Pues sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, que Gran Hermano ya en sí es un programa polémico, un programa que da mucho que hablar. De hecho, yo me acuerdo, cuando yo escuché hablar la primera vez de Gran Hermano, hace, pues te puedo decir que fue en el 98-99, en el programa que hacía entonces Pepe Navarro, Esta noche cruzamos el Mississippi, y que nació como un proyecto realmente sociológico y de estudio del ser humano, en unas características un poco especiales. Pues ya pensé, ¿no? Pues programa, ¿no? ¿Qué cambio, qué diferencia, que no es igual a nada. Y de hecho sí que es verdad que Gran Hermano es un programa que no tiene nada que ver con otros, ¿no? Sí que es verdad que han salido los programas clones, digamos. Pero bueno, yo creo que sigue siendo el programa madre, un programa con características muy diferentes a otros cualquiera, y que siempre dará que hablar. Porque siempre, todas las ediciones, por H por B, siempre ha habido algo que ha sido un detonante, ¿no? Ya. Ya veremos cómo sale el próximo. Veremos a ver. Bueno, yo en defensa de Patricia quiero decir que a ella se le ha dado un poquito la imagen de histérica
Y Patricia, yo que he estado dentro de la casa, puedo decir que le daban 10 minutos de histeria y 10 minutos de calma total. O sea que... No, hombre, también lo que pasa es que yo he vivido una situación muy presionada dentro de la casa. Entonces, pues sí que es verdad que yo, que soy una persona que suelo saltar bastante, ¿no? Y que soy muy impulsiva y tengo quizás poco control de esa impulsividad, pues ¿qué pasa? Pues que es normal que si te están pinchando durante 24 horas, 101 días, pues que tú saltes, ¿no? Y cuando me atacaban, pues no podía hacer otra cosa, ¿no? Yeah. Y quizás mi defensa era así. O sea, otra persona, por ejemplo, bueno, tenemos además ejemplos claros dentro de la casa, que había personas que se defendían pues con otras armas. Yeah. Y quizás lo hacían por detrás o hablaban con él de al lado o no sé qué. Pero yo, sin embargo, pues prefería quizás, porque es mi manera de ser, pues decir, oye, mira, ¿qué pasa aquí? Tal, no sé qué. Si tenía que decir algo, pues te lo decía a ti. O quizás cuando me encontraba muy mal, pues iba al confesionario y charlaba con la redactora pues como hora y media seguida. Pero es que era mi forma de sacar lo que llevaba adentro. Cada uno coge sus métodos y Claro. sus armas para encontrarse mejor. Es que no puedes hacer otra cosa allí. Bien, yo creo que Patricia, ahora viene ya el compromiso con nosotros. ¿Cuándo vas a venir al programa? ¿Cuándo voy a ir? Pues Sí. mira, ya me voy para Madrid Sí, para trabajar, porque esta semana ya empieza lo fuerte. sí. Y ahora es que me hacía fuera de juego. Ah, amiga. Pero bueno, algún día volverás a Barcelona. Sí, bueno, vuelvo dentro de muy poco. Lo que pasa es que esa visita que tengo es visita relámpago. O sea, vengo un viernes noche y me marcho el sábado por la mañana. Sí. Pero solo vengo a hacer un trabajo y punto. Y ya pues me tengo que plantear algo más seguido. Ya. Pero ahora ya lo tenemos dificilillo, ¿eh? ¿Dificilillo? Dificilillo, hombre, más que nada porque como empieza Gran Hermano, Claro. pues estaré súper liada. Ya. Porque además yo me gustaría, o sea, lo que es ver todo lo que pueda, porque me niego a comentar Gran Hermano con solo ver los resúmenes. Claro. No creo que así se conozca a la gente 100%. La gente se conoce cuando ve su actitud. 24 horas no, porque evidentemente no puedo estar 24 horas pegada a la tele. No, claro. Todas las que pueda, sí. Y claro, es mucho trabajo y no, Bueno, va. no es tanto como solo la gente ve, tal, Ya. no sé qué. Es difícil. Bueno, yo sigo diciendo que algún día tendrás para venir a Barcelona, que supongo que nos avisarás y Elba lo sabrá. Y Sí. estás invitada a venir al programa porque te queremos ver aquí y la gente que ve la televisión también. Sí, cariño, es verdad. Y es que me ha sabido muy mal no Bueno, poder estar allí con tranquila tampoco. vosotros. Tranquila. Pero es normal, Perdonamos. es que es mucha caña y